conversación. El tema que en esta ocasión habremos de abordar se llama la paz interior. Y ponemos aquí una imagen de una paloma de la paz. Ustedes lo alcanzan a ver, cómo tiene ahí esa hojita. Y es muy curioso, ahí inclusive en la palabra hebrea shalom, que algunas personas lo traducen como un hola. Si ustedes revisen así como saludos en diferentes partes del mundo, hola, 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 y hola, buenos días, en diferentes idiomas. Y en hebreo, cuando llegan al hebreo, ponen shalom y lo tratan de asemejar como un saludo vaya, común y corriente, pero esto no es así. Es más, la misma invocación de esa paloma de la paz, ustedes saben, es una invocación en ese sentido de lo que fue el momento en el que el pueblo, en este caso, mejor dicho, Noé, salió del arca y para salir del arca precisamente manda una paloma que regresa con esta hierbita en su piquito y con eso nos hace sentir justamente que cuando vienen momentos de mucha confrontación, guerra y demás, pues no es nada como la paz. La paz es muy importante para aquellos que nos llamamos hijos de Dios, vivir en paz. Y bueno, ahorita que digo esto de aquellos que somos hijos de Dios, la paz es importante para todos, es sumamente importante. Tan importante es que por eso el pueblo de Dios se saluda deseando la paz. Es decir, que si es un saludo, pero no es el equivalente a un hola, a un adiós. No, no. El saludo de paz implica realmente una situación sumamente distinta. Y ahí ponemos la palabra en hebreo, la ponemos en español, shalom. Aquí aparece nuevamente la palabra en hebreo, sin olvidar que aquí el hebreo se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Es decir, aquí en esta palabra que aparece nuevamente esa invocación de esas palomitas y la idea de la paz que se traduce en ese sentido como un bienestar que deberíamos de sentir nosotros. Me estoy adelantando, pero justamente la idea de desear paz es porque implica algo muy especial. La palabra hebrea, bueno, la ponemos aquí para paz, es shalom, que se deriva de shalem, que significa completitud, fíjense, perfección y plenitud. Vean lo profundo, lo grande, lo maravilloso de lo que implica este saludo que nosotros estamos viendo justamente en esta situación que nosotros estamos ahorita viendo. Y es que es bien interesante cuando nosotros empezamos a ver en las Sagradas Escrituras, cuando se habla de paz. Ejemplo, cuando Jesucristo resucita y se pone en medio de sus discípulos, el Evangelio según Juan, capítulo número 20 y versículo número 19, dice, y como fue la tarde, aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por medio de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Vean qué interesante es en ese sentido cuando se da ese saludo para aquellos santos vaya, la forma en la que Jesucristo saluda, pero no es que fuera nuevo, es que los judíos así saludaban y han saludado durante mucho tiempo porque la intención justamente es desear la paz. Carta a los Colosenses capítulo número 1 y versículo número 2. Fíjense, el saludo del apóstol Pablo. Si empezáramos por el 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros. Fíjense cómo se están saludando en ese momento, paz a vosotros. Y es que es un saludo que lo encontramos desde el Antiguo Testamento y esto es una situación muy particular que nos habla justamente de cómo se saludaban en aquellos años, cómo se venían a presentar. Aquí hay una situación especial en el primer libro de Samuel, aquí sí es primer libro, en las cartas es primera, aquí pero es el primer libro de Samuel, capítulo número 25. Y miren esto, qué hermosas palabras cuando se saludan entre aquellos que son del pueblo. Dice el versículo 6, y dícenle así, que vivas y que sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes.
Fíjense, por eso les digo, es un saludo que aparece desde tiempo atrás, es un saludo muy importante, porque, insisto, no es solamente el de buenas tardes, que te la pases bien, hola, no, aquí es un saludo que está siendo un deseo. Un deseo que se debería de transmitir. Pero aquí viene lo interesante en lo que nosotros estamos platicando o ya iniciando con el tema que tenemos en esta ocasión, porque apenas son los pequeños momentos en los cuales estamos introduciendo esta palabra, estamos conociendo la situación. ¿Por qué dirá esto de completitud? Es porque algo complementario, es algo que te complementa, es algo que te llena, es algo que te fortalece. Por eso es que esta paz no es algo común y corriente, por eso también la unen, insisto, es algo que te complementa, es algo que te llena, es algo que te hace ser lo que eres y aparte de eso está asociada con la perfección que proviene de Dios y la plenitud, es algo, es una totalidad, es algo que implica en un sentido estar llenos y por eso habla de pleno, no te falta nada, estás completo, estás perfecto. Entonces, esta paz es una situación muy especial que proviene de Dios. No es un saludo, insisto, nada más común y corriente, sino que está hablando de algo mucho más grande, porque si nosotros hablamos justamente de lo que estamos ahorita presentando, de lo que implica el estar completo, perfecto, el llevar a cabo todas estas situaciones, tenemos que hablar de una situación muy particular y por eso lo ponemos aquí. El hombre vive en un eterno conflicto. Bueno, yo ya le agregué eterno, pero es al fin y al cabo lo que nos estamos refiriendo, porque no se nos olvide que nosotros tenemos una condición tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, estamos divididos en tres funciones o tres situaciones fundamentales como seres humanos que somos y por eso encontramos precisamente estas situaciones que en nosotros deberían de darnos de alguna manera siempre una armonía. Pero ¿qué creen? Que no es así. No es esta parte que nosotros podemos entender. No, 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 no se da como tal. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 5 y versículo número 23, habla de esa situación tripartita. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí habla y vean qué interesante es, porque de entrada por lo que estamos platicando, vemos que Dios se presenta a través de estas palabras del apóstol Pablo como un Dios de paz que nos va a santificar en todo, pero claramente está diciendo para que espíritu, alma y cuerpo sean guardados, fíjense nada más, enteros, sin reprensión. Entonces, está hablando justamente de esa parte completa que debería de existir y aquí lo valioso y por eso lo estamos proyectando en esta imagen, espíritu, alma y cuerpo. Habla de armonía, una armonía que debería de existir en el ser humano. Justamente en esa parte completa, perfecta, plena que debería existir en el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo no hay pierde. Sabemos perfectamente lo que es este estuche que tenemos y que de alguna manera es el que presentamos en todo momento. Es este cuerpo, en algunos más llenito, uno con más delgaditos, uno donde Dios se pulió. Perdón por la vanagloria, y otros que a lo mejor, pues sí, hizo el trabajo como debe de ser, pero insisto, bueno, ahí ustedes saben esta situación. Pero ya lo que voy es justamente que el cuerpo es fácil de identificar. Cuando nosotros hablamos de espíritu y alma, fíjense nada más, estamos bien lo complejo del tema, porque nos está hablando de que debe de existir una armonía entre el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu, entiéndase como esa parte racional, esa parte en donde están los pensamientos, en donde estamos realizando el proceso de llevar a cabo toda una serie
conocimientos, adquiriendo y discerniendo todas estas partes. Yo sé que los psicólogos pudieran cuestionar esta situación y podrían decir, no, es que espíritu y a lo mejor sacarnos una situación muy interesante, pero entendámoslo de una manera sencilla. En otro momento, espero que no tarde mucho, explique por qué nada más lo reducimos, si es que lo quieren ver así, insistimos en la parte de razonamiento, la parte del pensamiento, que no creo que sea reductivo, sino nada más tenerlo muy en un concepto muy claro. Y la parte del alma podemos entenderlo justamente como la situación de los sentimientos, la parte de los sentimientos. No es en sí el tema hablar de las tres cosas, porque nos llevaríamos un rato y nos estaríamos distanciando del objetivo principal. Lo que yo quiero entender o lo que yo quiero que se entienda en este sentido es que el conflicto que vive el hombre es que le cuesta trabajo en muchas ocasiones el razonamiento, los sentimientos y la armonía con el cuerpo. Esto es lo que quiero presentar justamente en ese sentido. Y de ahí cuando estamos viendo que el Dios de paz te santifique y te mantengas en esa plenitud, en esa perfección, en esa parte completa. Nosotros, lamentablemente, no caemos en eso. No caemos en eso porque vivimos en un conflicto muy intenso. Vivimos en una situación muy, vaya, difícil a veces de explicar y más aún de comprender en cuestión de lo que implica esta situación. Pero voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay muchas personas que quieren a alguien mucho, 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 pero que en su razonamiento saben que no pueden estar con él y su cuerpo de alguna manera lo refleja. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Cómo? Sí, 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 es una situación. Y lo podríamos presentar. ¿Por qué se dan los adulterios? Porque quieren a una persona, viven con otra, en su razonamiento, ellos piensan es que sería lo correcto estar con el otro, pero también en mi razonamiento sería lo correcto estar con mi, no sé, pareja, y sería lo correcto a lo mejor romper esto e irme tras esto, y se refleja en el cuerpo ese problema porque se convierten en enfermedades, se convierten en depresiones, se convierten en... Es ese conflicto interno porque no hay paz en ese corazón, porque no hay tranquilidad, porque no hay armonía, porque uno de estos factores está roto, está quebrantado. Cuando el cuerpo se enferma, dicen algunos que es precisamente porque el interior, ya sea el espíritu o el alma, están enfermos. De ahí inclusive que hay psicólogos que, voy repitiendo esta situación, que inclusive llegan a decir, cuando la persona se enferma de gripa es porque están tristes, una situación donde el alma se encuentra conflictuada y por eso se deriva en una enfermedad corporal que se manifiesta de esa manera. Cuando el espíritu, cuando el razonamiento no alcanza a discernir, cuando el razonamiento no alcanza a entender, entonces lo que provoca es un conflicto porque el cuerpo le está pidiendo que haga algunas cosas, pero resulta ser que sus sentimientos le dice que no las haga. Es un conflicto tremendo. ¿Y qué creen? Lamentablemente esto se da más comúnmente de lo que nosotros nos estamos imaginando. Es un conflicto, vaya, podemos decir, es el gran conflicto de la vida en el cual nosotros no vivimos en esa armonía y por eso carecemos de esa paz. Y yo regreso al versículo que estamos tocando porque claramente está diciendo, y el Dios de paz te santifique en todo, en todas tus áreas, en todas tus situaciones. Y de ahí la importancia de lo que estamos comentando en este momento. De ahí la importancia que implica que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos tener paz interior para poderla compartir. Y de hecho en sí estas palabras o esto que estamos ahorita comentando lo podríamos llevar en muchos sentidos. Miren, vamos a poner aquí una definición de lo que es la paz interior y por eso lo ponemos con una pregunta. ¿Qué es la paz interior? La respuesta, el autorrespeto, perdón, autorrespeto, que es la única paz verdadera que proviene de cuando seguimos lo que desea nuestro espíritu.
Es decir, cuando estamos en la armonía correcta, cuando estamos en la armonía exacta y que nuestros sentimientos y nuestros razonamientos están precisamente encaminados a todo lo que Dios quiere y nuestro cuerpo sigue adelante cada una de estas situaciones. Ejemplo, es como cuando nosotros comemos algo que sabemos que es lo adecuado, lo correcto ante los ojos de Dios y justamente nuestros sentimientos están emocionados de aquel alimento que sabes que es algo adecuado y tu razonamiento te está diciendo que estás realizando las cosas de manera acertada. Pero aquí hay una situación muy particular que nuevamente nos lleva a que la palabra de nuestro Dios nos exhorte y nos lleve a comprender de lo que ahorita estamos platicando. Dice el Evangelio según Mateo. Analicemos aquí estas palabras en el capítulo número 22 para que podamos tener aquí unos versículos y nos recuerden una situación muy particular que nos van a llevar a una situación que yo espero que la tengamos muy presente en este momento. Versículo número 36. Evangelio según Mateo capítulo 22, versículo 36. Porque aquí, cuando llega un intérprete de la ley y le pregunta a Jesucristo que cuál era el mandamiento grande de la ley, aquí está versículo número 36, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Así como para ver si sabía de lo que estaba hablando. Y Jesucristo contesta, versículo 37, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Fíjense cómo, por eso me regreso a lo que ahorita estamos comentando en alma, espíritu y cuerpo. Le está diciendo, vas a amarlo en todo momento. Este es el primero y grande mandamiento. Eso es lo más importante que nosotros debemos de hacer. Y versículo 39, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos regresa a la esencia de lo que estamos platicando en esta noche, en este recibimiento del Día del Señor. Porque justamente, y por eso es que el mismo maestro termina diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley. De esto es algo sumamente importante. ¿Quieres amar a Dios? Tienes que amarlo como cuando estás amando a tu prójimo. Pero ¿qué crees? Nadie puede amar a su prójimo si no primero se ama a sí mismo, si no primero se quiere a sí mismo. Una persona que no se quiere a sí mismo, si no tiene amor, si no sabe lo que es amor, no le puede dar amor a otro, porque no puedes dar lo que no tienes. Tú ves una persona a lo mejor ahí en la calle que tiene una necesidad y lo ves que está mal económicamente y tú quieres, dices, le voy a dar 100 pesos, no sé, le voy a dar $10 en este momento y sacas de tu cartera y no tienes nada. Tienes la buena intención, pero no se la puedes dar, no puedes dar lo que no tienes. Ay, ni modo que le digas, yo quería darte 100 pesos, $10, $5, pero no tienes, no tengo, en otra ocasión nos vemos. No puedes dar lo que no tienes. Si tú no te amas, no le puedes dar amor a nadie. Y aquí nos regresamos al tema que estamos comentando. Tú no le puedes dar paz a otros si tú no la tienes. Por eso la importancia de lo que estamos platicando en esta ocasión. Por eso la importancia de lo que estamos viendo justamente en ese sentido. Si tú quieres tener esa paz interior que nosotros estamos hablando, si tú quieres tenerla, debes de vivir en una coherencia de que todo tu cuerpo, tu espíritu y tu alma, de que tu razonamiento, tus sentimientos y este cuerpo vivan en una armonía perfecta para estar sirviéndole al Todopoderoso. No puedes dar paz a otros, no puedes, a lo mejor sí puedes desearla en cuestión de que te vaya bien, paz a vos, que sería más o menos lo que estarías presentando. Y suena bien y suena bonito, pero acuérdense que aquí no estamos hablando de cualquier paz. Es algo más complejo porque es la paz que proviene de Dios. La paz que solamente un hijo suyo puede tenerla y puede transmitirla y puede compartirla y puede darla. De ahí la importancia que tú, yo,
podamos estar siempre dispuestos a vivir en la paz que el Señor nos regala. Veamos en Efesios capítulo número 4 y versículo número 1. Vean, ya cómo nos está encaminando todo, cómo nos está llevando en una situación muy particular para vivir en una armonía perfecta con el Eterno. Yo pues, versículo 1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros. Ya al estar hablando aquí de paciencia, ya nos está llevando a la paz, ya nos está haciendo ver que debe existir esa tranquilidad en unos y otros. Versículo 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vuelvo a repetir, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, para que tú puedas vivir en armonía con los demás, y en este caso con el pueblo de Dios, necesitas despertar la paz en ti. Por eso es que cuando decimos paz interior, es que es algo que la respiras, la exhalas. Que por cierto, son formas para que podamos nosotros tranquilizarnos y tener armonía y paz en un momento dado. Son técnicas que también podríamos tener. En un ratito más retomar esta idea. Pero ahorita quiero dejarlo justamente en la situación de que es muy importante que nosotros podamos lograr que exista un vínculo entre nosotros y tiene que ser la paz. El que se lleva bien con todos, el que lleva una tranquilidad con todos, el que sabe comunicarse con todos, esa persona vive sin problemas con los demás, porque tiene su tranquilidad, es alguien que no busca el conflicto con nadie, porque él no tiene conflictos, no busca el conflicto con los otros, porque él vive justamente en esa parte de complementariedad con el Eterno, porque vive en esa plenitud que Dios le da. Y por eso nos lleva al versículo número 4, un cuerpo, un espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todas las cosas y para todas las cosas y en todos vosotros. Vean la importancia que implica que nosotros vivamos en la paz que solamente proviene del Señor, para que podamos disfrutar no solamente de la doctrina, sino que la podamos compartir con los demás y podamos nosotros tener esa armonía en todo momento. Así es que ese autorrespeto del cual nosotros estamos hablando implica en el que tú te sientes con paz, te sabes que vives con la paz que Dios te da y ahora no solamente la regalas al decir pasa vos, sino que en tu interior la empiezas a compartir con los otros. Yo vuelvo a repetir, no puedes dar lo que no tienes. Si no tienes amor, no sabes dar amor, no sabes. Y entonces a lo mejor lo conviertes en reclamos, lo conviertes en solamente en situaciones hacia los demás, donde buscas la respuesta en los otros. Y la respuesta no la tienen los otros, la respuesta la tienes tú. Esa es la paz que tanto se necesita que nosotros la tengamos porque vives en esa armonía que solamente proviene de Dios. Y entonces sabes que a todo le tienes que dar un tiempo y sabes que a todo le tienes que dar siempre su lugar. Y volvemos a repetir, empiezas con el respeto propio y entonces empiezas a respetar a los demás. Y ponemos aquí, ¿por qué la paz interior es un camino a la sabiduría? ¿Por qué lo será? Y ponemos aquí algunas respuestas. Si alguien no sabe por qué vive, entonces quiere decir que está en una guerra consigo mismo. Miren, estas palabras que nosotros estamos viendo aquí, estas situaciones que están aquí de alguna manera presentándose y que nos están llevando, es que está mostrándonos situaciones que son reales. De verdad, si tú no vives en paz, entonces estás en guerra con todos los demás, con todos los que te rodean. Proverbios capítulo número 3. Miren lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo número 3 y versículo número 1 en adelante. Porque esto está asociado. La paz te va a llevar a que reconozcas el camino de Dios. Versículo 1. Y vean de dónde emana todo, de dónde surge todo. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años y de vida
y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. ¿Se fijan dónde empieza todo? En la obediencia a Dios, en tus acciones, y luego te dice, y te va a dar paz en todo momento, te va a dar esa misericordia, pero depende de lo que tú hagas. Y por eso vuelve en el versículo número 5 a decir, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. O sea, confía en lo que Dios dice. No confíes en lo que tú piensas. Confía en lo que el Señor está poniendo delante de ti y verás cómo las cosas son diferentes en todo momento. Y por eso es que es muy importante. Si ustedes siguen leyendo, les voy a encargar, por favor, para que, como a manera de tarea, lean todo este capítulo número 3 de Proverbios, y van a ver que en la parte ya, en la final, cuando sigue hablando de que, mira, obedece, atiende todas las cosas, la inteligencia y demás que puedes adquirir por servirle al Todopoderoso, nos lleva al versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. La obediencia, la atención, el reconocimiento, la humildad, pero todo empieza en ti, en el que tú estés dispuesto a vivir completamente en armonía con Dios, totalmente en armonía con Dios. Por eso es que es un camino en la sabiduría, sí, pero no lo olvides, no lo vayas a olvidar. Entonces quiere decir que es una guerra. Si no tienes esta paz, vives en guerra. Y lo peor de todo es que vives en guerra contigo mismo. No puedes tener paz siendo un mediocre. Y esto es bien interesante. Cuando ponemos ahí, no puedes tener paz siendo un mediocre como cristiano, inclusive si quieren agregarlo. Y van a decir, ¿cómo un mediocre como cristiano? Es que medio cree, no cree completamente y por lo tanto no vive lo que está entendiendo de la palabra. Lo hace a medias. Y quien lo hace a medias, quien no lo hace completamente, quien no lo vive, quien no se esfuerza, está lamentablemente muy distante de esa paz interior y necesita cambiar en muchos sentidos sus no solamente creencias internas, sino también lo que viene siendo sus acciones para que las cosas sean diferentes. La verdadera paz solo viene cuando el cuerpo desea el éxito de tu hombre interior. Es decir, que estás en la disposición de poder vivir en todos los sentidos. Por eso es que nos regresamos al concepto de la guerra interior, en donde espíritu, alma y cuerpo no están en esa armonía porque vives en conflictos. Cuando entonces enferma el cuerpo y al estar enfermo, pues entonces el espíritu se enoja, no razona como debe de ser, porque sí razona en el sentido de que, Señor, pero ¿por qué me mandas esta enfermedad si soy tu hijo? Está razonando, pero no lo está haciendo correctamente. Y en el sentimiento, pues resulta ser que se está provocando pues una situación de estar enojado, molesto para con el Todopoderoso, cuando Él sabe por qué manda las cosas. Cuesta trabajo a veces como seres humanos, cuesta trabajo. Es difícil a veces comprender, sí, pero son precisamente las pruebas, los exámenes que te está poniendo Dios por delante para que tú puedas ir puliendo ese hombre interior y logres precisamente esa perfección que el Señor quiere de ti. Por eso es que el tema no me parece menor, me parece muy importante para que nosotros empecemos a desarrollar justamente esas cosas que el Señor requiere de nosotros. Hoy queremos invitarte, hermano, a que tengas una paz interior. Hoy queremos invitarte para que tú logres conseguir esa paz. Y para eso te vamos a dar 5 situaciones que debes de considerar precisamente para vivir en la paz de Dios y ser muy, muy, de verdad, muy, vaya, espiritual en este sentido y comprender. Lo número 1, ser paciente. No quiera las cosas de impulso. Hay quien quiere todo así.
así, al chasquido de sus dedos, quieren que se den las cosas y los cambios y las situaciones y los milagros. Y así no son las cosas, así no funciona. Es tan importante esta situación de la paciencia que en Gálatas capítulo número 5, versículos que ustedes conocen perfectamente, nos va a presentar esta situación cuando se habla de esos frutos del fruto del Espíritu. Versículo número 22, vean cómo nos va presentando. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, nos regresa tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, pues aquí nos está hablando de esa paz como un fruto que debes de estar desarrollando en ti, pero justamente lo asocia con tolerancia y todo eso. Y entendámoslo, bueno, sí, esta paz que necesitamos crear en nosotros, pero también entendámoslo como esa parte en la de que paciencia. Paciencia. Me acordé ahorita de Calimán, serenidad y paciencia. Para aquellos que no saben quién es Calimán, bueno, pues solamente les podría decir que es un personaje de los años 70 en México, que fue muy importante y que venían en cuentitos, pero que siempre daba enseñanzas muy interesantes y decía en sus cuentitos, serenidad y paciencia, pequeño Solín. Y eso es lo que necesitamos, la paciencia. Proverbios capítulo número 25, versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Ay, hermanos, qué versículo tan más impactante. Tienes que ser paciente, paciente, porque si el príncipe está enojado, con esa paciencia se va a tranquilizar. Y con una lengua blanda vas a quebrantar los huesos, es decir, vas a provocar un impacto tremendo en el momento en el que estés contando las cosas. Así es que este consejo no es menor, es muy importante. Aprende a ser paciente. ¿Cómo puedes ser paciente? Recomendación, y retomo la idea que mencionaba hace unos momentos, ejercicios de respiración, hermano, ejercicios de respiración, hermana. Es algo muy barato, muy sencillo, no necesitas invertir para poder empezar a realizar este ejercicio, no necesitas comprar ni el gimnasio, ni las ligas, ni encargar algo vía internet para que te... No, solamente respira por la nariz, yo lo hice por la boca ahorita nada más para que se escuchara, pero la idea es justamente esto de respirar, lograr que el abdomen se llene de aire y sacarlo. Hazlo 5 veces si estás muy tenso, muy enojado, y vas a ver que en esa tranquilidad vas a estar muy bien. Vas a estar muy bien. Si no funciona, llévatelo a 10 seguidas y vas a ver cómo vas a tener esa situación. La paciencia es importante desarrollarla y créelo que una situación para poder tener la cabeza fría y entender las cosas que te va a ayudar mucho es justamente la respiración. Y por eso, cálmate y espera para pensar. Un versículo que les tocaba no hace muchos días, precisamente que está en los Proverbios, justamente nos decía la situación de estar con mucha paciencia y sobre todo llevando una respuesta que sea adecuada, que sea la prudente, que sea la que debemos de llevar a cabo en Proverbios capítulo número 15 y versículo número 28, porque nos muestra esto. Recuerdo que no tiene muchos días que se los mostraba, capítulo 15, versículo número 28, y es que nos enseña esto: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y es que cuando tú tomas aire y exhalas, lo que haces es que la sangre fluye normalmente y llega al cerebro, donde se llenan ahí todo el mecanismo que tenemos ahí, ese CPU impresionante que Dios nos dotó, y entonces lo que logras es justamente que haya sangre, haya ideas, y como están esas ideas, puedes decir algo inteligente. Pero cuando te enojas,
Cuando no respiras, cuando estás impaciente, cuando no estás tranquilizándote, lo que haces es que no mandas sangre al cerebro y como, pues ahora sí, como no piensas, por eso se dicen cosas que no son adecuadas, como los impíos que derraman malas cosas, pero el que es justo debe de pensar para responder y la mejor forma es justamente llevar a cabo esos ejercicios de respiración, entendiendo que Dios te está acompañando. Otra situación importante para tener paz: trata de no prejuzgar. Es muy fácil juzgar a los demás. Y es muy fácil de verdad atribuir a los otros situaciones que están en ti, pero que las quieres ver en los otros. Y es muy, muy sencillo estar realizando este ejercicio inadecuado, pero que ahí está en un momento dado. Y entonces te la pasas atribuyendo situaciones en los otros que más bien deberías de de correr, analizar y reflexionar en ti, pero te la pasas juzgando a los demás. No juzgues, no juzgues. Simple y sencillamente, pues trata de disfrutar el momento. Y eso nos lleva a la siguiente situación. Sé feliz, de verdad. Trata, de verdad, haz lo posible. Y ustedes lo veían ahorita, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo. Porque todos están interconectados, ¿eh? Todos están interconectados. Una persona que no es feliz difícilmente podrá tener paz. Una persona que es feliz tendrá mucha paz. ¿Por qué razón? Porque todo lo disfruta, porque todo le parece maravilloso, porque todo le parece increíble. Ah, qué bonito, miren las flores. Ah, mira qué bonito el día. Ah, miren, está lloviendo, qué maravilloso. Ah, qué bonito día que está lleno de sol. Ay, qué calorcito tan más agradable. Y a todo le ves lo bueno. Trata, esfuérzate. Tampoco quiero decir que te unas al club de los optimistas. Es decir, sí, hay momentos para todo, pero trata de ver lo bueno en todo, trata de ver lo mejor. No quiero decir que por momento no digas, ay, qué ingrato sol, ahora sí me está asando en este instante. Bueno, habrá momentos y habrá ocasiones, pero también podrías ver la situación, ah, es que estoy tomando mucha más agua y con eso me estoy recuperando. Pero trata, es un esfuerzo, es una situación. Esto no es magia, ¿eh? Esto no es magia. Las cosas no cambian por magia. Hay quien piensa a lo mejor, oro para que Dios me regale eso. Bueno, sí, Dios te va a escuchar y te va a atender, pero tú tienes que hacer algo. Ser feliz es una construcción en el ser humano. No es nada más el hecho de ser una persona simple y que de todo te rías. No. Depende de lo que tú hagas y depende de lo que tú vayas construyendo. Y por eso lo unimos con la última parte que estamos viendo. Esfuérzate por ver lo positivo en todas las cosas. Esfuérzate por ver lo positivo en todas las cosas. Esfuérzate por ver las cosas buenas en todo lo que te rodea. Esfuérzate por percatarte precisamente que Dios está de tu lado y que Dios te está acompañando y que Dios es contigo y que no te dejará. Esto es sumamente importante. Démonos cuenta que la paz de Dios es una situación que te va a complementar, que te va a fortalecer, que te va a llenar completamente de su presencia, pero que tú la debes de trabajar, que tú la debes de construir. Es una decisión que debes de tomar para decir, quiero vivir en la paz de Dios, y empiezas dando los primeros pasos para lograr alcanzar todo esto, porque lo que ponemos aquí, todo va justamente en el sentido de lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios, pero no se te olvide eso, lo construyes alrededor de Dios, lo construyes sabiendo que Dios te acompaña. Por eso es muy importante. Yo creo, hermanos, de verdad, que si deseamos vivir en la paz de Dios, empecemos a trabajar. 5 pasos sencillos para algunos, para otros muy difíciles, pero empieza dando uno y después seguirá el otro y después seguirá el otro. Lo importante es que te decidas y empieces a transformar y empieces a cambiar y empieces a dar justamente esos pasos para la renovación de tu ser físico y de esa persona intranquila, impaciente, arrogante, lejana de Dios. Estoy seguro que te vas a ir acercando con Él
y te vas a ir llenando de su amor y te vas a ir complementando de su misericordia y estarás pleno para servirle este y todos los demás días que tú lo decidas. Vivir en su amor infinito. Que la paz de Dios sea con todos y siempre nos acompañe. Amén y amén.